Bien, estudiantes, para poder hablar de la Revolución Rusa tenemos que tener en cuenta que las revoluciones a lo largo de la historia siempre han sido promovidas por motivos económicos. A raíz de los motivos económicos recién vienen los motivos filosóficos o ideales. ¿Bien? En Rusia hablamos desde 1904 en adelante hasta 1917, que estalla la revolución, vemos un conjunto de problemas económicos y sociales, ¿sí? Económicos y sociales. Bien, aquí se va a ver promovido las luchas de clases gracias a un pensamiento, gracias a un conjunto de ideas que te decían, saben que hay mucha desigualdad, que hay que luchar por los derechos del proletariado, entre otras ideas. Estas ideas de lucha de clases la va a plantear Carlos Marx. Marx, ¿ya? No hay que cometer el error. He visto la vez pasada una congresista diciendo que el comunismo fue creado por Marx. No sé quién es Marx, o sea, Marc Anthony, Mark Vito, ¿quién es Marx? No sé. Ya hay que tener cuidado, Dios mío. ¿Cómo es posible que haya una congresista que no sepa quién es Marx? Así no seas comunista tú, por cultura general, tú que vas a postular a una universidad nacional, una universidad de prestigio, es imposible que no sepas quién es Carlos Marx. ¿Bien? Así que si no lo sabes, hoy día lo vas a conocer. ¿Ya? Y si no lo conoces a partir de hoy día, ya pues, no sé, dime dónde vives para darte un cocacho. ¿Cómo es posible que estudiantes preuniversitarios no sepan quién es Carlos Marx? Y pero aún una congresista, ¿no? Bien, si bien es cierto, no podemos compartir su pensamiento en la actualidad, cuando las ideas de Marx salieron a la luz, eran el santo grial, era la salvación del universo. Ya no más desigualdad, ya no más explotación. Carlos Marx te decía, lucha de clases sociales, el proletariado tiene que gobernar. Qué bonito suena eso, ¿no? Ya no más pobres en un país de rico, un país rico, ¿no? Eso sí, palabra de maestro. Las ideas comunistas, las ideas marxistas son muy bonitas, son muy románticas, pero las ideas, nada más, que se queden ideas, porque en la práctica es casi imposible de sostener. Al menos Rusia lo hizo de manera exitosa por unas cuantas décadas, pero luego se ve obligado a cambiar de estrategia. El comunismo, según los rusos, aún continúa, pero otra perspectiva. ¿Bien? El comunismo generó más muertes de hambre que el capitalismo. Claro, el comunismo no funcionó, pero tampoco podemos decir que, o sea, el comunismo no funcionó, pero tampoco podemos decir que el capitalismo es la salvación. El capitalismo, bien llevado, es positivo. Considero que el comunismo, bien llevado, es positivo. El problema es quiénes aplican las formas de gobierno. Por ejemplo, el comunismo en Rusia en la actualidad es llevado por Vladimir Putin. Es un comunismo ideológico, pero que se aplica en la política, más no en la economía. Magnífico, porque la economía es neoliberal en Rusia, ¿correcto? En Rusia hay libre mercado, igual que en China, que también es comunista, pero mantienen la política de protección al proletariado o al pueblo, donde no permiten la explotación. Bueno, al menos en Rusia, en China hay superexplotación. Entonces, eso depende más de todo quién esté al mando de la forma de gobierno, no tanto del sistema. Por ejemplo, el sistema neoliberal de Fujimori es muy bueno. Inversión extranjera. O sea, el sistema es bueno. Lo malo fue el japonés, pues, que no gobernó. Que todo se lo robaba. Pues, ¿no? O si no robaba, metía mercancía ilegal, pues, en los aviones, ¿no? Como el caso de Kenji, ya, bueno, es otro caso más que no correspondería hablar de eso. Entonces, el sistema no es que sea malo, el sistema es interesante. El problema es quién lo aplica, ¿no? Quién lo lleva. De repente, si no hubiera sido Mark u otra persona, hubiera sido mejor, ¿no?
Carlos Marx, en su libro que hace con Engels, Friedrich Engels, habla, en el manifiesto del Partido Comunista, habla acerca de la dictadura del proletariado, ¿no? Que los trabajadores tienen que llevar al frente su país y no la burguesía. La burguesía tiene que desaparecer. A eso lo llamaron ellos lucha de clases sociales. Eso en su momento funcionó. En la actualidad no funciona, no es coherente, porque tú no puedes ir matando al que tiene más plata que tú, pues. Ya, en la actualidad no hay la desigualdad que había en 1905. Han pasado 100 años, ¿no? El mundo ya cambió. El marxismo, el leninismo pudo haber funcionado hasta los años 40, 60, 50, qué sé yo. De ahí en adelante, no. Con la Guerra Fría, el mundo se va a globalizar. Es complicado que este modelo económico siga sobreviviendo. Pero en Rusia, te voy a repetir, tuvo éxito en 1917. Digo, tuvo éxito de manera económica. No te olvides que Rusia en la actualidad presenta las tasas más bajas de pobreza. Se dice que no hay pobreza en Rusia. En Estados Unidos sí hay pobreza. Hay pobres. Aunque un pobre en Estados Unidos gana más que un profesor aquí en Perú, pero son pobres. ¿Bien? Bueno, cualquier profesional gana más que un profesor. O sea, si quieres ganar bastante, quieres ganar más, tienes que estudiar 2 o 3 carreras, especialización. Y considero que lo justo, pues está bien. Ya, de repente, muchos de mis colegas están equivocados que piensan que porque estudiaron educación, tus 5 añitos, ya el Estado tiene que mantener, ¿no? Eso está mal, ¿no? Aunque también está mal que el Estado nos tenga olvidados, ¿no? En la parte económica somos la última rueda del coche, somos los peores pagados, ¿no? Obviamente, eh, no se da al 100%, pero el 90, me atrevo a decir que el 90%, el 80% de profesores no son pagados como se debería, pues, ¿no? Y la gran mayoría de docentes gana incluso menos que un personal de limpieza en una municipalidad que solamente le piden secundaria en muchos de los casos. Un personal de limpieza está ganando 2.500, 2.300 soles, hasta más de repente. Los profesores entran en los colegios particulares con 900 soles, con 1.000 soles. Y es una realidad, es una realidad. ¿Ya? Y no es por culpa de Castillo, ¿no? Es el sistema que prioriza otros aspectos. Bien, ante esta desigualdad que existe en Rusia, vamos a ver las causas, ¿no? Bueno, primero vemos quién gobernaba en Rusia. En Rusia, para la revolución, estuvo al frente un gobernante llamado el zar Nicolás II. Zar significa César, que es gobernante, líder. El zar Nicolás II gobernaría con crueldad, con despotismo y con corrupción. Crueldad debido a que veía que Rusia se desangraba o se moría de hambre y no hacía nada para apoyar a su pueblo. Despótico lo hacía sin interés con los demás, solamente le importaba él mismo y su familia Romanov. Pregunta examen, ¿no? ¿Quiénes gobernaban en Rusia en la revolución? Hay que hablar de la familia Romanov, los Romanov. ¿Bien? Y corruptos, obviamente, cuando el poder se concentra en una persona, surge la corrupción. El señor Montesquieu, en el Espíritu y las Leyes, lo menciona muy claramente, que para que no exista esta corrupción, tiene que haber una división de poderes. Si todo el poder se acumula en una sola persona, se origina lo que llamamos corrupción. Entonces, para evitar esto, hay que distribuir el poder. En la actualidad, considero que si bien es cierto, el Perú está pasando por un gobierno monce, felizmente hay un equilibrio de poderes, ¿no? Si te das cuenta, el Congreso está totalmente en contra del Ejecutivo. Entonces, hay un contrapeso. Al haber un contrapeso de poderes, como se paran mechando ellos, el Ejecutivo con el Legislativo, va a crear
un equilibrio de poderes. ¿Te imaginas que si todo el Congreso fuese comunista y todo el Ejecutivo fuese comunista, nos fuimos pero al pan al ajo, o sea, nos fuimos pachinche, nos fuimos mal. Pero como hay un equilibrio de poderes, entre ellos siempre se van a estar peleando y va a surgir un equilibrio más o menos, ¿no? Pero si no existe el equilibrio, nace la corrupción. Claro ejemplo, lo vimos en el Fujimorato de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Vladimiro Montesinos en la salita del CIN pagaba a los congresistas para que pasaran a su bancada. ¿Bien? Luego, ¿qué pasa en Rusia? Existencia de campesinos sometidos a la servidumbre. Mientras, buena pregunta, Diego, buena pregunta. ¿Qué pasaría si fuesen moderados en ambas partes? Si fuesen moderados, ¿sabes qué pasaría, Diego? Eso fuera un milagro. Nunca ha pasado en nuestra historia. Nunca pasó. Creo que por ahí algo con Ramón Castilla. Pero de ahí sería algo utópico, ¿no? Pero podríamos decir que el gobierno de Ollanta fue moderado. Sí, porque Ollanta entró con la pierna en alto, Ollanta entró como comunista al gobierno, pero al final terminó más capitalista que cualquiera aquí en la sala. Es decir, como lo apodan los políticos, fue un caviar, ¿no? Los caviares, no te olvides que son los comunistas que viven como capitalistas. Eres un caviar. Bien, bueno, como Ollanta, bueno, pues también hizo sus tonterías, pues la que gobernaba era su esposa, no gobernaba él en realidad. Bien, acá vemos un sistema feudal. Rusia para 1905 vivía en el feudalismo, o sea, vivía atrasado como 500 años, más de 500 años en atraso. Aún vivían con terratenientes, la gente se dedicaba a la agricultura, no había mucho comercio, el mundo estaba en plena revolución industrial y Rusia seguía paseando en burro, a caballo, mientras que Alemania viajaba en trenes, en automóviles. Rusia aún no tenía ni siquiera ferrocarriles. Una desgracia el sistema ruso. Y lo peor de todo, que todo el dinero que se llevaban por la producción agrícola se concentraba en pequeñas porciones jerárquicas. No era distribuido de manera justa. Es aquí una economía atrasada que no satisfacía la necesidad de cambio. Cuando una sociedad está atrasada, cuando una sociedad tiene hambre, cuando no hay avances, la sociedad se cansa y se levanta, se revela. Hace poco vimos la corrupción de nuestro Congreso, ¿no? Y la gente se levantó contra Merino, contra lo que hacía el Congreso y apoyó al corrupto de Vizcarra para cerrar ese podrido Congreso que teníamos, pero al final nos dimos cuenta que más podrido que el Congreso estaba podrido Vizcarra. Pero cuando el pueblo se cansa, el pueblo sale a las calles. El Perú no es caso omiso, el Perú también ha salido en muchas ocasiones. Yo estoy en contra, en lo particular, de las manifestaciones por las calles, considero que eso no cambia nada. Si tú quieres cambiar algo en tu país, lo primero que tienes que hacer es cambiar tú mismo. Diego, si quieres cambiar la injusticia, Gabriela, quieres cambiar la injusticia, Álvaro, quieres cambiar la injusticia, Oscar, Kiara, todos ustedes solamente tienen que estudiar y ser personas con valores. Es la única manera de que tu país cambie. Si tú cambias para bien, tu entorno se beneficia, la gente que te rodea crece contigo. Olvídate del Estado que te va a ayudar. No, hay que comenzar por nosotros mismos. Las ideas de libertad e igualdad de la Revolución Francesa de 1789 fueron adoptadas por los intelectuales y universitarios rusos. Si bien es cierto, no había muchos intelectuales rusos o muchos universitarios, existían. Y ellos serían los que encabezarían la revolución. Para que exista una revolución, chicos, no solamente se necesita armas y gente molesta, se necesita ideal, se necesita filosofía, se necesita alguien que piense, materia gris, alguien que convenza al populorum, ¿bien? No es que mañana diga, me rebelo contra Castillo, que muera Castillo, como decía Porky. ¿Recuerdan que dijo que se muera? Ya, pues ese Porky es una bestia. Porque él no puede decir eso, él no puede simplemente que se muera, que matarlo, no puede decir eso. Tú tienes que fundamentar, tienes que dar un fundamento ideológico para llevar a cabo algún cambio o alguna revolución. ¿Bien?
Por ejemplo, el discurso de Castillo y su partido político fue la igualdad, ¿no? Vamos a terminar con la desigualdad. Ese fue su argumento ideológico. Por eso es que triunfó en provincia. Fue por eso que triunfó. Sin embargo, ¿cuál fue el planteamiento ideológico del fujimorismo? No tuvo. No tuvo. Si hubiera tenido algo ideológico en el cual creer, de repente ganaba. Pero no fue así. En Rusia igual. Para que se lleve a cabo la revolución tuvieron que haber intelectuales que hablaran de la desigualdad. De la desigualdad. El movimiento socialista estaba muy fuerte en Rusia. Pero no solamente ahí, sino también en toda Europa. Recordemos que el movimiento socialista nace en Inglaterra y Alemania, y por qué no decir también en Francia. Los socialistas utópicos, los primeros fueron ingleses y franceses. Recordemos a Owen, el padre del cooperativismo. Owen era socialista, inglés. Inglaterra, país capitalista. Fourier, francés, capitalista, pero él fue socialista. Carlos Marx, socialista, nació en Alemania, Prusia. O sea, el movimiento socialista nace en países capitalistas donde la opresión y la desigualdad es demasiado fuerte. Estas ideas llegan a Rusia, y en Rusia, como todo el mundo era explotado por la culpa del zar, ya pues olvídate, se vino la contrarrevolución. El desempleo más aún es uno de los principales motivos de esta incomodidad. La tierra se encontraba concentrada en pocas manos, la llamada oligarquía terrateniente. ¿Sí? Las continuas manifestaciones de la población en contra de la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Recordemos que la Primera Guerra Mundial se da entre 1914 y 1919, ¿ya? Del 14 al 19. En este contexto, Rusia participa en la guerra. Pero te imaginas un país pobre, retrasado, enfrentarse a países como Alemania, con mucha tecnología, con mucho armamento. Alemania le gana todas las batallas a Rusia. Y pero aún, antes de la guerra mundial, Rusia se enfrentó a Japón en una pequeña guerra. Y Japón le da con un palo a Rusia, quitándole territorios. Y bueno, pues Rusia estaba muy, pero muy mal. La culpa de todo era el gobernante. A ver, chicos, ¿cómo se llamaba el gobernante? Se lo dije hace un instante. ¿Cómo se llamaba el gobernante de Rusia durante la revolución? A ver, chicos, vemos el chat. Ahí está, miraditos. El zar Nicolás II, zar Nicolás II. Excelente, muy bien, Diego, Julio, James, Jean-Pierre, Jimena. Ah, pero ahora dígame, ¿a qué familia corresponde el zar Nicolás II? ¿Cómo se llamaba la familia del zar Nicolás? Apellido. Ahí está, la dinastía Romanov, o Romanov, la familia Romanov. Así es, eso ha venido en examen, por eso te lo repito a cada instante. Bien, muy bien, Ana, Joaquín, James. La situación de partida del Imperio Ruso de los Romanov, ahí, bueno, está doble F, es con V, hasta 1914. ¿Qué pasó antes de 1914? La Rusia zarista, régimen semifeudal, monarquía absoluta. Aquí hay una aristocracia latifundista, dueños de tierras, modelo feudal, atrasado, medieval, el campesinado pobre, enfermo, sin recursos, explotados, denigrados, marginados, burguesía reducida, era una plutocracia, eran muy pocos, toda la riqueza en un puñado de gente, déspotas, que no le importaba nada al pueblo. El proletariado era, sin embargo, una clase emergente que aumentaba, crecía, se volvía fuerte. La desigualdad se hacía cada vez más grande. Rusia no soportaría más años de esta explotación burguesa contra los pobres proletariados rusos que trabajarían la tierra noche y día por un sueldo miserable, por unas cuantas monedas que no alcanzaría pero ni para el desayuno. La familia Romanov abusó de su poder de la mano a todo ese régimen semifeudal
que se mantenía desde la Edad Media. O sea, desde la Edad Media nada cambió, ni en la Edad Moderna, ni en la Edad Contemporánea. Apenas se puede recordar una zarina importante llamada Catalina. ¿Bien? La señora Catalina pudo apoyar en creación de universidades. De ahí los zares solamente se dedicaron a la guerra y a la expansión en búsqueda de tierras. Por eso es que Rusia es el país más grande del mundo. La monarquía era absoluta y no había ningún tipo de avance. En medio de la Rusia zarista, vemos que entra en guerra con Japón en 1905, la cual va a perder y va a provocar a su vez una revolución, la revolución de 1905, donde la monarquía parlamentaria intenta defender al zar de Rusia y en este intento de defenderlo van a triunfar venciendo a esta revolución de 1905, una revolución que terminaría en una matanza de la gente que se rebela contra el zar Nicolás II. Se dice que en este periodo el zar de Nicolás tenía un apoyo de la Duma o Congreso, pero no existía esta Duma, era fantasma. Bien. Además, luego de 1905 y su derrota frente a Japón, el zar Nicolás quería expandirse, quitarle territorios a los turcos, sus enemigos históricos, y para eso se une con Francia y con Inglaterra para ser parte de la Triple Entente, porque ya se había enterado que Turquía, su enemigo, se había unido a Alemania, Italia y Austro-Hungría, que serían los países de la Triple Alianza. Entonces estaba Austro-Hungría, Italia, Alemania y Turquía, todos enemigos de Rusia. Por eso es que Rusia decide unirse con Francia e Inglaterra. ¿Bien? Pero esto, en vez de ayudarlo, lo va a perjudicar, porque al entrar en guerra Rusia contra la Triple Alianza, le va a generar más gastos que la familia Romanov pudiera asumir. Y estos gastos obviamente se ven reflejados en impuestos que adivinen quién van a pagar. Los van a pagar los más pobres. Cuando estalla la guerra en 1914, los rusos son enviados a la guerra, muchos de ellos a pie, descalzos, sin protección, mal alimentados, sin armamento, y irían a perder en sus batallas. Vemos que participan en el frente oriental, se enfrentan a Alemania en el gobierno del zar Nicolás, y van a perder frente a los alemanes en Tannemer y Lagos Masurianos, donde destacan los alemanes Hindenburg y Ludendorff, quienes van a acabar con los rusos en un 2-3. Esto provocará más aún el odio hacia la familia Romanov. Es así que estalla la revolución en febrero de 1917. La caída del zarismo. Un régimen semifeudal, estimado Julio. A mí me preguntan por interno, me dicen, profe, ¿qué es un sistema semifeudal? Bueno, el feudalismo es un sistema económico basado en el poder de las tierras. Si es semifeudal, hablamos de que aquí existe un poco de capitalismo, pero hay mucho más de feudalismo, de gente que se enriquecía únicamente poseyendo tierras, tierras agrícolas y tierras ganaderas. Por ejemplo, yo soy un señor semifeudal. Si soy un señor semifeudal o un latifundista, como lo llamaban, sería dueño de miles de hectáreas de tierras y tendría miles de trabajadores. Entonces, miles de trabajadores son mal alimentados, mal pagados, mal vestidos, maltratados. Pero yo me vuelvo rico porque son miles de ellos, trabajan y lo poco que trabajan me lo dan a mí. Entonces, mi economía es semifeudal porque dependo del trabajo de ellos en mis tierras. Y lo poco que les puedo quitar a ellos lo acumulo y se hace bastante. Eso que es bastante lo voy a invertir yo. Yo lo invierto en un banco. Hago un banco con otro señor semifeudal llamado Percy Sánchez. Percy Sánchez, hagamos una empresa, ya hacemos, acá, pum, pum, gamella. Listo, yo tengo acá mis esclavos, yo también tengo mis esclavos, listo, juntamos, fusión, pum. Pues con mis tierras y con su tierra de él, mantenemos la economía de muchas familias, pero bajo un sistema feudal. Y la ganancia del sistema feudal me la quedo yo. Yo sí lo invierto, ahí soy capitalista, soy vivo, soy rata. Entonces, eso es un sistema semifeudal, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Bien.
Continuamos, entonces. Viene la revolución de febrero, con socialistas, ¿ya? Un grupo llamado los mencheviques. Vamos a hablar ahora un poquito más de los mencheviques. Para no olvidarnos, vamos a dar un replay. La Rusia zarista hasta 1917. La economía y sociedad, vemos un régimen semifeudal que ya creo quedó claro. Vemos en la política una monarquía absolutista. Oye, mira, ahí está el zar Nicolás, ¿no? Ahí está con sus grandes bigotes y barbas. Derrota de la guerra rusa-japonesa en 1905. Rusia perdía frente a Japón y pierde territorios, tanto en la tierra como en el mar. Vemos aquí una batalla llamada la batalla de Tsushima. Y luego las derrotas en la Primera Guerra Mundial. Durante el régimen semifeudal, recuerda que hay un dominio de aristocracia latifundista. Esta aristocracia es pequeña. Por cada aristócrata hay 1.000.000 de vasallos. O sea, muy pocos eran los que se llevaban toda la ganancia. El campesinado pobre, hambrunas periódicas y frecuentes revueltas. Eso sí, el campesinado. La industria poco desarrollada depende de inversiones extranjeras. Hay poca fuerza de la burguesía y el proletariado. El zar reúne asambleas locales para pedir fondos y hacer lista de peticiones. Eso fue durante la guerra de Japón. Vemos una manifestación pacífica con peticiones al zar y es reprimida violentamente. O sea, el pueblo ruso iba y decía, oye, Nicolás, ayúdame, por favor, tengo hambre. ¿No? Por ejemplo, ahora la gente se queja, ¿no? Castillo, tenemos hambre. Oye, ya salió un bono. Chicos, ¿han visto el nuevo bono? 600 soles por cada familia. Bueno, a los que le tocó, felicitaciones, ¿no? Aquí en mi cuadra a 2 les ha tocado el bono. Bueno, a mí nunca me toca, pero algún día me tocará. Chicos, ¿a ustedes les tocó el bono? Díganle a sus padres que vean sus mensajes de texto. Cuando se acabe el dinero nunca se va a acabar, ¿no? Y el Perú es un país rico. Sí, hay un bono, yo no sabía, tampoco sabía, pero hay un grupo de WhatsApp, varios me están comentando que sí hay bono. Yo entré a buscar y no he recibido ni una migaja. Pero tienes que ser casado para que te llegue el bono. Si no eres casado, no te va a llegar. ¿Bien? Así es, así es. Pero bien, al menos, ¿no? Así es, Naomi, pues no hay que tener miedo, no hay que tener miedo. Ahí está, Gabriela ya está pensando en casarse. Muy bien. Ah, José también se quiere casar. Muy bien, Imachi. Como dicen todos, F para ti, F para ti. Paso, paso. F para... Oye, chicos, el matrimonio es necesario, ¿ah? Bueno, es otro tipo de empresa. Es un buen negocio el matrimonio. Bien, chicos. Ya bueno, es un... Ahí está, muy bien, Gabriela. Tienes que seguir el ejemplo de la congresista Chirinos, ¿no? Claro. Cásate con un viejito magnate para que se muera el próximo año y te hagas multimillonaria. ¿Qué te va a costar? Un añito nomás que tienes que darle besito, cambiarle pañal, nada más. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Mejor hay que estudiar, chicas. Chicas, estudien y si no tienen que besar a un viejito por todo un año, cambiar pañales para que tengan plata. A ver. Huelga de los soviets, consejos de obreros, campesinos y rebelión del acorazado Potemkin. A ver, chicos, aquí ya hablan de los soviets. Los soviets es el conjunto de obreros, campesinos y militares. Obreros, campesinos y militares. ¿Ya? Pero en un inicio solamente era obreros y campesinos. Por eso es que el símbolo de ellos es la hoz y el martillo. La hoz y el martillo representa al obrero y al campesino. ¿Bien?
El SAL promete el Parlamento, la creación de un Parlamento para que sea un gobierno tipo el inglés, ¿no? Parlamento y ejecutivo, para que haya un equilibrio de poderes. Pero cuando la situación se calma, no cumple sus promesas. Ya en la Primera Guerra Mundial, vemos que por las numerosas víctimas y prisioneros se reclutan a más soldados, ¿no? O sea, pésimo. O sea, reclutan más soldados, ¿y qué ocurre si tienen más soldados que van muriendo? Muere tu población y te quedas sin mano de obra para el campo. Por lo tanto, el sistema feudal cae y llega mayor pobreza. Crisis de legitimidad del zarismo. La población, los soldados, se niegan a obedecer al zar. Viene una desobediencia social. Ahí está. A ver, chicos, atentos, a ver. A ver, chicos, tienen que participar, se hagan sus preguntas ahí para que las chicas vayan buscando su sugar daddy del aula. A ver, hay quien quiere ser un sugar daddy, o una sugar mami, ¿no? ¿Cómo es? Claro, hay chicos, lúzcanse, lúzcanse. Bien. A ver, veamos aquí las principales fuerzas políticas. Lo bueno es que aquí sí podemos hablar de partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos hay liberales, socialistas moderados, anarquistas y socialistas marxistas. Un socialista marxista es radical, es aquel que se lleva muy en serio la idea de la lucha de clases sociales. ¿Bien? Vamos con la ideología liberal, la alta burguesía. Ellos son constitucionalistas, demócratas. Ahí está Milukov. ¿Bien? Ellos buscan qué cosa, en este caso de los liberales, buscan reunir una asamblea constituyente para hacer una monarquía constitucional. Es decir, los liberales querían hacer una monarquía como la inglesa, ¿no? Con un rey y con un congreso. Equilibrio de poderes, pero no lo van a lograr, ¿bien? Porque no tienen el apoyo de todo el pueblo. Luego vienen los socialistas moderados, ¿bien? Ahí aparece la persona llamada Kerensky, ¿bien? Kerensky era un socialista moderado, que podía hablar con el rey, hablaba con la monarquía, hablaba con el pueblo, hablaba con todo el mundo. Era el buenito de la película, Kerensky. Él pertenecía a la pequeña burguesía, pertenecía a los intelectuales y era apoyado también por los campesinos. Por eso es importante la preparación intelectual, para que pueda convencer al populorum. En este caso, él es el burgués, tenía educación y podía convencer a las grandes masas, ¿no? ¿Qué buscaba Kerensky? Reunir una asamblea constituyente para hacer una república y ya no ser más un simple reino. Él quería repartir las tierras, hacer una reforma agraria y autogestionarse, al igual que el populismo de Magno, que era un anarquista. No te olvides que el anarquismo es una forma de gobierno donde no hay gobierno. ¿Sí? El anarquismo es un desgobierno, es el gobierno del desgobierno. Es una locura esto del anarquismo. Es algo utópico, algo casi inexistente. Pero sí, en este periodo se puso de moda, incluso en España también. Creo que hasta la actualidad existen grupos anarquistas. Bueno, en el Perú, bueno, también hay chicos que se creen anarquistas, ¿no? Sobre todo aquellos que viven de la propina del papá y la mamá. Ellos son súper anarquistas, están en contra del gobierno del Estado. Bien. Luego, los socialdemócratas, aquí, los socialdemócratas, encabezados por Plejanov, se van a dividir en dos grupos importantes. Los mencheviques, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques eran partidarios de pasar por una fase previa al capitalismo económico y sistema liberal, antes de instaurar el socialismo. Los mencheviques, estudiantes, eran comunistas, socialistas, comunistas, marxistas, pero moderados, ¿no? También moderados. Pensaban en una lucha de clases, pero ellos no querían tomar armas, ellos no querían enfrentarse a nadie, cosa contraria a los bolcheviques. Los bolcheviques decían, ya, poco floro. ¿Quiénes son los problemáticos? Ya, tú y tú, ya, mátenos. Así eran los bolcheviques. Ya, acá tenemos a mil campesinos. Ya, ¿quiénes son sus jefes? Ya, su jefe es el profesor Elías, el profesor Percy, ya, listo, decapítenos, mátenos, violenos, pum, prácticos, ¿bien? Y ustedes quédense con sus tierras. Esos eran los bolcheviques, porque estaban basados
en las ideas de Marx, en su libro El Manifiesto del Partido Comunista, que dice que es necesaria la lucha de clases sociales. Hay un segundito. Claro, y es más, influyó en aquel tiempo y también influye hasta el día de hoy. Las ideas de Marx están presentes. No te olvides, no te olvides que el partido de gobierno también se hace llamar partido comunista, ¿no? Partido con ideas comunistas. ¿Bien? Entonces, los partidos políticos, hemos visto, la burguesía que busca una conciliación con el Estado, luego tenemos la social moderada, los anarquistas y los marxistas. Los marxistas siempre son los más radicales. Ahora, no te olvides que Marx es un hombre que nació en Alemania, en Prusia. Él era un capitalista. Él era un hombre adinerado, un hombre, bueno, su vida privada también un poquito discutible, ¿no? Vivió muchos años con Engels allá en Inglaterra. Y a pesar que tenía familia, hijos y demás. Marx, diferencias entre Marx y Lenin. No te olvides que los comunistas siempre basan las ideas en Marx y Lenin. Pero a pesar de que se comparten las ideas de Marx y Lenin, ellos también se contradicen, ¿no? Por ejemplo, Marx dice que la revolución la hará el proletariado y llegará de forma natural. Ojo, ahí coincide con Lenin, porque Lenin también dice que la revolución la hará el proletariado y el campesinado. Lenin aumenta a los campesinos. Marx solamente hablaba de obreros, porque él vivía en Prusia, un lugar obrero, ¿bien? Marx dice que la revolución llegará sola como algo natural, porque es parte de la evolución de la historia, del materialismo histórico. Pero Lenin no. Lenin dice que el proletariado tiene que ir a la vanguardia e irse al frente y dirigir la revolución. Tiene que hacerlo de manera violenta, dice Lenin. La revolución llegará pronto, dice Marx. Lenin dice, la revolución se está retardando porque el capitalismo ha entrado en una nueva fase, ¿no? Entonces, para detener el capitalismo, como te vuelvo a repetir, estos señores eran radicales. Ellos no decían, oye, mira, que está mal lo que haces, oye, el capitalismo es malo, no lo hagas. No, no. Viene de frente y ¡pum! Tu medio kilo de pólvora en la cabeza, de frente. Marx y Lenin hablan de la lucha de clases, por eso que cuando las ideas de Marx llegan al Perú, ¡ay! Se armó la problemática, porque aquí se malinterpretó, o no, no se malinterpretó, se interpretó bien. Lo que pasa es que lo sacaron fuera de contexto, porque esta revolución ocurre en 1917. En el Perú llega en los años 60, ni 60, en los 70, casi 50 años después. O sea, el mundo ya había cambiado, estábamos en Guerra Fría. El Perú no era lo mismo que Rusia, no podíamos comparar los contextos. Sin embargo, en el Perú llega el marxismo, el leninismo, y en Ayacucho este señor llamado Imai Guzmán, este terruco, agarra y comenzó a hacer la guerra que hizo, pues una guerra terrorista, ¿no? Muy, muy desagradable. Bien, veamos entonces cómo se inicia la revolución de 1917. Acá comienza la revolución rusa, en 1917. Ya vimos los antecedentes, ya vimos las ideas, ahora veamos el, el contenido de la revolución. ¿Eh? Revolución de febrero, encabezado por Kenevsky. ¿Bien? Dice aquí, empezó con una manifestación de madres pidiendo pan, motines obreros y los soldados se niegan a obedecer. El zar es obligado a abdicar en su hermano que renunció al trono. Entonces, primero van las mamacitas, las rusas, a hacerle problemas al zar en su palacio, y una vez que van las madres a reclamar, se unen los soviets. ¿Quiénes son los soviets? A ver, chicos, para ir por el chat, ¿quiénes son los soviets? ¿Quiénes son los soviets? Vamos, soviets. Leo el chat. ¿Quiénes son los soviets?
Wow, veo una hemorragia de comentarios. Muy bien, Milagros. Soldados, campesinos, te falta uno. Jimena, te falta uno. Soldados, campesinos ¿qué es ese CM? Obreris, lenguaje inclusivo. Obreris. Muy bien. Soldados, campesinos y obreros. Muy bien. Muy bien, muy bien. Los soviets se unen a la manifestación y lo sacan al zar Nicolás. Oye, zar, lárgate porque estamos en Primera Guerra Mundial y pierdes batalla. La gente se muere de hambre y tú sigues mandando gente a la guerra. ¿Sabes qué? Lárgate, haz de tu vida lo que quieras. Fuera, fuera. Y en vez de zar Nicolás, lo reemplaza su hermano. Su hermano sería el príncipe Luov. Bueno, y entraría con la condición de que haga algo mejor, pero seguiría haciendo lo mismo. Los soviets, el Consejo de Obreros Campesinos y Militares, entrarían al poder. Formación de dos poderes y rivalidad entre ellos. El gobierno provisional, compuesto por Luov, entra en conflicto con los soviets. Los bolcheviques van aumentando su influencia por su oposición a la guerra. ¿Qué pasa? La Revolución de Febrero, estudiantes, liderada por Kerensky, tenía un partido llamado los mencheviques. Los mencheviques, acá dice, poder oficial controlado por los partidos moderados, por Julio Kerensky. Convoca a la Asamblea Constituyente, pero continúa con la guerra. Los mencheviques lo apoyan. Los mencheviques apoyan a Kerensky. Los mencheviques tuvieron un error. O sea, si bien insisto, sacaron al zar Nicolás, que era el problema, el error de los mencheviques fue que querían, o sea, siguen sacan al zar, pero quieren continuar en la guerra. Y eso no le gusta a la gente, porque continúan en la guerra y en la primera batalla que fue en Galicia, pierden. Entonces, la campaña de Kerensky para la guerra se ve esto en Galicia. Al ver que eso no da frutos, el otro bando de los comunistas, que no son mencheviques, sino son bolcheviques, hacen un golpe de Estado y dicen, vamos a entrar al poder. ¿Sí? Lenin proclama sus tesis de abril en las que proclama todo el poder para los soviets. Será la Revolución de Octubre. Recordemos también, estudiantes, que la Revolución de Febrero y de Octubre son fechas relativas o son fechas según el calendario juliano de Rusia. A diferencia de nuestro calendario, que es gregoriano, para nosotros la Revolución de Febrero fue en marzo y la de octubre fue en noviembre. ¿Ya? Te lo digo porque a veces San Marcos lo pone así. La Revolución de Febrero o de marzo y la Revolución de Octubre o de noviembre. ¿Bien? Dice aquí, tras el intento de golpe de Estado de Komilov, los bolcheviques tienen 40.000 hombres armados. Entonces, acá vemos una revolución de 40.000 hombres con armas. O sea, no son ni 10, ni 20, ni 30 gatos, son 40.000 almas con armas que deciden tomar el poder. A ver, ponte tú al frente, pues, y dices no. Ahí vas a ver cómo te dan tu cariño con un kilo de, un kilo de dinamita entre tus pómulos. A ver, se da el golpe de Estado, plomito, ya con amor, plomito. Golpe de Estado bolchevique y coincide con el Congreso de los Soviets. Disuelve la Asamblea Constituyente y se va a la RSFSR, que es la Revolución Soviet y Federal de un kilo de pólvora. Bueno, oye, Matías, ¿qué estás poniendo ahí? Bien, y una vez que entran los bolcheviques, ya, Matías, ya, no hay problema. Yo entiendo que a veces quieres escribir algo y como te tiembla la mano, bueno, ocurre. No hay problema, hijito, no hay problema. Se te disculpa. Viene una guerra civil. Recordemos que el zar Nicolás II pertenecía a la Triple Entente, ¿no? A la Triple Entente. El zar Nicolás II era aliado de Inglaterra y de Francia. Y cuando Inglaterra y Francia se enteran que sacan del poder a su aliado, el zar Nicolás, le dicen, oye, zar Nicolás, ¿qué pasa contigo? ¿Te han hecho un golpe de Estado? ¿Quieres que te apoyemos? El zar Nicolás dice, sí, por favor, ayúdenme, me han hecho un golpe de Estado. Entonces, el zar Nicolás arma un ejército junto con los franceses y junto con los ingleses. Él lo llamaría el ejército blanco, que se enfrentaría al ejército de la revolución, llamados el ejército rojo. Este ejército rojo
estaría liderado por León Trotsky. León Trotsky, quien va a derrotar en esta guerra civil a los aliados del zar Nicolás. A ver, la guerra civil de 1917 a 1922 entre el ejército rojo de Trotsky y el blanco de los zaristas de oposición. Interviene Estados Unidos, Reino Unido, Polonia y Japón, apoyando a los blancos. Se crea entonces en 1922 la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS. El primer estado ateo del mundo, el primer estado ateo. Ellos estaban en contra de la iglesia. En Rusia no entraba el Papa, nada que Virgencita, Virgen María, nada que San Judas, fuera, nada de tonterías. Nada de religión acá, fuera. Y Rusia se declara atea. ¿Bien? Por eso que luego ya en los años 60 es muy importante la presencia del Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, quienes son los primeros papas que entran a la Unión Soviética, porque estaba prohibido el ingreso de estos sacerdotes. ¿Bien? Entonces, se inicia la revolución bolchevique en octubre o noviembre, como quieras decirle. Se inicia esta revolución, estudiantes, y lo primero que hace Rusia es, como ya el poder lo tienen los soviets, como el poder lo tienen los comunistas, se hacen la pregunta, chicos, señores, la Primera Guerra Mundial es una guerra ¿de qué tipo? Es una guerra imperialista, es una guerra capitalista. Si Rusia ahora es socialista o comunista, ¿qué hacemos en una guerra capitalista? Rusia decide retirarse de la guerra y firma la paz con Alemania. Esta paz se llamó Brest-Litovsk, donde Rusia pierde territorios, pierde Ucrania, Finlandia y otros lugares más. Pero sobre todo Ucrania y Finlandia fueron los territorios más grandes que perdió. Se da el decreto de la tierra, una reforma agraria, apoyo campesino y rechazo a los terratenientes. Se da una autogestión obrera, apoyo obrero y rechazo a la burguesía. Se da el derecho de autodeterminación, apoyo nacionalista, y se da la cancelación, se cancela la deuda externa. Comenzó la revolución. Bien, aquí vamos a ver algunos detalles más de esta revolución. Chicos. Listo. Entonces vemos aquí, estudiantes, nuevamente el resumen de esta revolución. En febrero, la revolución fue liberal, dirigida por intelectuales y burgueses. No tuvo éxito, ¿por qué? Porque ellos decidieron continuar en la Primera Guerra Mundial. Eso fue una pregunta de la Villarreal, recuerdo. ¿Por qué no tuvo éxito la revolución de febrero? No tuvo éxito porque los mencheviques decidieron seguir en la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? A ver, dice, listo, los soviets se enfrentan a un gobierno provisional. Hay un enfrentamiento entre ambos. Los soviets tienen el poder real, pero los soviets eran controlados a su vez por los bolcheviques. Si bien es cierto, los soviets tenían el poder verdadero, el poder oficial lo tenía el gobierno provisional de Kerensky con el príncipe Lvov. Pero esto no resultó. Entonces viene la Revolución de Octubre, una revolución mucho más radical. Revolución socialista, bolchevique, dirigida por intelectuales y obreros. Siempre es necesario la parte intelectual, chicos. Se da la formación de un gobierno revolucionario, controlado por el Partido Comunista de la Unión Soviética, dirigido por Lenin. Recordemos que la Revolución de Octubre tuvo 3 líderes. ¿Ya?
Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, luego Joseph Stalin, y, y León Trotsky. Son los tres importantes, ¿ya? Pero Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, eh, es el más importante, pues, ¿no? Es el pensador, la materia gris, el filósofo. O sea, tú tienes que tener en cuenta que para que haya o exista resultados en la política, tienes que tener materia gris. Alguien que te guíe por un sendero, que te lleve por un camino ideológico, ¿no? Si no, no hay forma. Posiblemente sea uno de los motivos por el cual el partido aprista ha sobrevivido tantos años. Es un partido podrido, malo, nauseabundo, pero aún sobrevive. ¿Saben por qué? Porque tienen un pensamiento, que es el pensamiento de Víctor Raúl Aya la Torre. Tuvieron un gran filósofo. Víctor Raúl era un maestro de maestros. Lamentablemente sus seguidores no son así como él. A ver. A ver, chicos. Viene la paz importante. Este también es un dato de examen de visión. La paz con Alemania. Brest-Litovsk. Se crea la URSS y da una guerra civil. Ojo que la URSS, chicos, no es Rusia. O sea, si bien es cierto la Unión de Repúblicas, es Unión de Repúblicas, o sea, son varios países que se unen bajo el liderazgo de Rusia. Rusia era el líder. Pues no es que todos se unan a Rusia y hagan fusión. Bien. La URSS, por ejemplo, vamos a ver acá, en un mapita. Esto es la URSS. Bien. Son varios países, no es solamente uno. Por ejemplo, está Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Armenia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kirguistán, Kirguistán, Kazajistán. Son varios países que se unen bajo el socialismo. Luego también se uniría, aparte de Ucrania, Bielorrusia y Dinamarca también. Perdón, Polonia también se uniría en algún momento a esta URSS, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, basados en las ideas de Marx, ideas de Lenin. Incluso su vecino del sur, China, también se convierte en socialista, en comunista. La República Popular China, ¿no? Se vuelve comunista, pero tuvo problemas con Rusia por la guerra contra Corea, la guerra de Corea, cuando es invadida por los norteamericanos. En la Guerra Fría, al tener esos problemas, China rompe relaciones con Rusia y de ahí nace un tipo nuevo de comunismo llamado el maoísmo. El maoísmo. Bien, el pensamiento de Lenin, el líder, es el líder máximo. ¿Eh? Su ideología fue el marxista. ¿Y qué dice el marxismo? La revolución democrático-burguesa debe conducir a una revolución social. La concepción del movimiento revolucionario. La revolución debe ser dirigida por una organización sólida que se convierta en la vanguardia del proletariado, el Partido Comunista de la Unión Soviética. La idea de Estado para Lenin sería: el Estado debe ser controlado por un partido único. Es más o menos lo que vemos en la actualidad en el Perú, ¿no? Es lo que plantea el señor Vladimir Cerrón. Bueno, que lo siga planteando, pero que no creo que proceda. No creo que le hagamos caso. No creo que con eso lo permita. ¿Ya? Ya sería el colmo que lo permita. Porque el Estado no puede controlar todo. Y saben, o sea, de poder podría, pero ¿saben por qué no debería? Porque el Estado está podrido, el Estado está corrupto. Si el Estado estuviera con diputados de nombre, prestigio, bienvenido, que nos dominen los políticos. Pero nuestra política es asquerosa. Pues.
¿Cómo le vamos a dar el poder a los políticos? No, no, ni hablar. Entonces, no es viable que el Estado domine un país. Sobre todo el Perú no se puede, ¿no? Nuevamente tomo de ejemplo a mi amiga Chirinos, ¿no? Que hace un escándalo con con el premier, ¿no? Que, disculpen, ¿no? De repente que me salga el tema, pero ese premier, bueno, no voy a opinar, pero me gustó su intervención en quechua, ¿no? Los puso en aprietos a muchos ahí. Todo el mundo pensaba que lo estaban insultando. Ojalá que haga algo bueno por el país. Ojalá, Dios mediante. Dios nos libre y Bolognesi nos proteja. Resultado del régimen, ellos van a buscar extender la revolución a otros países. Y para eso crean congresos. Uno de los que pensaba que debería extenderse la revolución era León Trotsky. Trotsky, a la muerte de Lenin, entraría en conflicto con Stalin. Stalin y Trotsky van a pelear por reemplazar a Lenin ante su muerte. Stalin convence a los soldados de que Trotsky había traicionado la revolución y lo manda a asesinar. León Trotsky, el líder del Ejército Rojo, tiene que huir de Rusia y se va a México. Pero finalmente en México es encontrado y Trotsky es asesinado de una manera brutal, con una piquetera en la cabeza, una piquetera de alpinista, que es un martillo, como un martillo que tiene una punta que usan los que suben las montañas. Ya, eso se lo clavaron en la cabeza. Ya, se lo clavaron y bueno, por más que salió corriendo, pidió auxilio, ya estaba muerto. Veamos qué pasa con la URSS durante ya la Segunda Guerra Mundial. En 1917 se retiró de la Primera Guerra Mundial, acabó la Primera Guerra Mundial, Rusia seguía con su revolución, pero Rusia sabía que acabada la Primera Guerra Mundial, había una posibilidad de una Segunda Guerra Mundial, y ellos tenían que estar preparados. Y comienzan las reformas económicas para afrontar una posible guerra, que sí se venía, la segunda. Es así que Lenin comienza con el NEP, NEP, ¿ya? Es el nuevo plan económico. Un plan económico que va a ayudar a la pequeña empresa y a la gran empresa de materias de industria pesada. El partido único en Rusia se llamaría el Partido Comunista de la Unión Soviética, que monopoliza el poder. No, bueno, algo utópico se logró hacer en Rusia. Ante tanta corrupción en Rusia, bueno, en parte Lenin sí hizo un buen trabajo, se ahorró mucho dinero en juicios, porque si alguien estaba en contra, no le ponían juicios, sino de frente lo mataban. Por eso dicen que son muy sanguinarios, son malos, pero le dio frutos, ¿no? Mira, Rusia en la actualidad, potencia mundial. En la economía de guerra entre 1917 y 1921, se dan las confiscaciones, se quitan tierras a los terratenientes, a los latifundistas. Hay pequeñas crisis mundiales que no afectan a Rusia porque Rusia está aislada del mundo. El plan económico lo apoya mucho. Se da el apoyo a las artes de las vanguardias, la abstracción, y en lo exterior se da la creación de la Tercera Internacional, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. Y es la Asociación de Partidos Comunistas para difundir la revolución por el mundo. Se da la oleada de revolución. En muchas partes del mundo quieren imitar la revolución rusa. Vemos la revolución espartaquista, la Rosa de Luxemburgo, en Berlín, en Hungría, los Belakun y Baviera. Hay varias revoluciones. Incluso el comunismo, después de 1919, llega a Alemania.
El que firma la paz con los aliados de Alemania, Federico Ebert, era socialista. Bien, entonces para detener el socialismo en Alemania, el capitalismo decide invertir en partidos políticos basados en militares. De ahí es que en el periodo después de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, surge en Alemania el nazismo, y en Italia surge el fascismo, y en España el falangismo, que son formas de gobierno dictatoriales por militares que buscan detener el avance del comunismo. Cuando veamos fascismo, comunismo, nazismo, vamos a ver que su objetivo es detener la oleada y el avance del comunismo. Era su único objetivo, pero se le salió de las manos. Miedo de burguesías le lleva a tomar medidas contra el comunismo a nivel internacional. El aislamiento de la URSS y rodean un cinturón sanitario de dictaduras anticomunistas. En todo el mundo se dan golpes de Estado. En el Perú se da el tercer militarismo. Primero defienden a los partidos socialdemócratas y después financian al fascismo. En todo el mundo, también en Perú, en Chile, Argentina, se da ese auspicio contra el comunismo, porque el comunismo en el Perú también fue fuerte. ¿Sí? A la muerte de Lenin viene Stalin. Stalin sí ya él cuenta que era mucho más radical, mucho más sanguinario. Stalin tuvo una política de purgas, eliminan a sus rivales, culto a la personalidad. Stalin hizo grandes estatuas a su nombre, era muy egocentrista, y todo aquel que esté en contra simplemente lo mataba. Stalin mandó matar a Trotsky, por ejemplo. En lo económico se dan los planes quinquenales. Los planes quinquenales fueron todo un éxito. Primero comenzaron con el primer plan basado en la agricultura. Repotenció toda la agricultura en Rusia, no había hambre para nadie. Luego impulsó la industria ligera, ¿ya? Va a ser maquinaria pequeña, agrícola, ganadera. Pero estalla la Segunda Guerra Mundial en el 39 y aún le faltaba el tercer plan quinquenal. Como Stalin ya sabía que se venía la guerra, Rusia se preparó para esto. Y la mejor manera de prepararse es, oye Alemania, ¿qué tal si hacemos un tratado? En la Primera Guerra Mundial peleamos y los únicos que se beneficiaron fueron los ingleses y franceses y norteamericanos. ¿Qué tal si ahora, si hay una nueva guerra, tú y yo no nos tocamos? Rusia firma un tratado secreto con Alemania, el Pacto de No Agresión, Ribbentrop-Molotov, que decía que en caso de guerra ellos no se iban a atacar, no se iban a lastimar, porque Alemania en su Primera Guerra Mundial tuvo que pelear en el frente oriental y occidental, en dos frentes. Entonces Alemania sabía que un tratado de paz con Rusia le convenía. ¿Y por qué Rusia quería un tratado de paz con Alemania? Porque todavía le faltaba el tercer plan quinquenal. No te olvides, el primer plan quinquenal, agrícola. Segundo, pequeña industria. El tercer plan quinquenal era la creación de armamento. Entonces, comenzó la Segunda Guerra Mundial, Rusia tranquilo, Alemania tranquilo, los nazis tranquilos que Rusia no atacarían, pero Rusia solamente ganó tiempo para fabricar más armas. Obviamente eso les va a convenir. En lo que es cultura, otra vez lo abstracto, lo vanguardia. En lo exterior, Stalin defiende el socialismo en un solo país, en contra de la revolución permanente de Trotsky. Trotsky hablaba de la revolución a nivel mundial. Y bueno, se exilia y funda la Cuarta Internacional Anti-Stalinismo, no, anti-Stalin. ¿Cómo se organizó la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas? ¿Cómo se organizó? Primero que era el único partido permitido en Rusia, Partido Comunista. El Comité Central elige al secretario general y este designa a los candidatos de los soviets y del presidio.
La asociación política y sindical tiene como base a los soviets, a los obreros. El órgano principal del Estado era el Soviet Supremo, formado por un Consejo de la Unión, el Consejo de las Nacionalidades. Cada república tiene una amplia autonomía administrativa. Hablamos que la URSS, te voy a repetir, son varios países, no es solamente un país. Y acá te menciona que la URSS tenía autonomía en cada país. No es que todos estén juntos, no es que todos estén bajo el mando de Rusia. Si bien es cierto, Rusia era el centro, eso no quiere decir que toda Rusia era la URSS. ¿Cómo se crea la URSS en 1922? Confederación de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Vemos aquí a Lenin y Stalin. ¿Qué hace primero Lenin? Crea el partido único que monopoliza el aparato del Estado. Crea las NEP, que son las nuevas reformas económicas y políticas. Y la repercusión de la revolución creando la Tercera Internacional, oleada de revoluciones en Europa y América. Ojo que si tú llegabas a Norteamérica con ideas comunistas, eras perseguido y en muchos casos asesinado. Con Stalin se da el monopolio del partido, igual que Lenin, pero bueno, Stalin era un dictador personalista y se dan las depuraciones, es decir, las matanzas, así a dedo. En la política económica se da la colectivización agraria en el primer plan quinquenal, expansión industrial en el siguiente plan quinquenal, y hay planes quinquenales que eran 3, y cada uno de 5 años. Luego aparece el socialismo, él habla de socialismo en un solo país, ¿no? Cada uno tiene que ver por su país, cosa contraria que decía Trotsky. Trotsky decía, no, la revolución tiene que hacerse de manera mundial. Por eso es que se va a México, aunque ahí luego lo van a matar. Y chicos, vamos entonces a las preguntitas, ¿bien? Chicos, ¿qué tal ahí? ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿No, Flow? ¿Todo bien? Listo. Hoy Matías Risco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Vamos a compartir ahora las preguntas. Ya, chicos, vamos con las preguntas. Número 1, me dicen, uno de los principales antecedentes de la Revolución Rusa fue la Guerra Ruso-Japonesa en 1905. Número 2, ¿quieren irse tan rápido? La primera etapa de la Revolución Rusa de febrero a marzo de 1917 estuvo dirigida por los mencheviques. Excelente. Número 3. La revolución menchevique en Rusia logró poner fin a la dinastía zarista Romanov. A ver, ¿representada por quién? 3. Hoy están que la rompen. 3. Letra C. Campeón, corazón. Chicos, hoy día juega Perú, ¿no? ¿Hoy día juega Perú? Sí, bien. Sí. La revolución bolchevique se produjo en el contexto de la habla. 4, vamos con la 4. Bebecita, brum, sin miedo al éxito. Dale duro. Vamos con la 5. Uy, ¿tan rápido? Que las 5 enseñantes de la respuesta, pues. El líder de la revolución bolchevique. Príncipe Lvov, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, Kerensky, Stalin, Trotsky. ¿Quién fue? Bebecita. Márcame la B. Bebé. Chicos, me va a sobrar tiempo, pues no sean malos, no tan rápido. Bien, número 6. El líder del Ejército Rojo durante la Guerra Civil fue... ¿Quién fue? Ahora marca bien, pues. Ya viste. A ver, ¿recuerdas que había un ejército rojo y uno blanco? En el blanco el líder fue el zar Nicolás II, el cual luego es juzgado por traición a la patria. Pero él se enfrenta al ejército rojo que fue liderado por León Trotsky. Muy bien. Número 7. La fase revolucionaria de octubre fue dirigida por los bolcheviques, liderada por Lenin, quien en su tesis de abril propuso... Habla pues. Marca, pues, mascota, marca. La instalación de un gobierno provisional dirigido por Kerensky, que el zar debía aceptar la constitución,
Todo el poder para los soviets. Vamos, chicos, ¿qué pasa con las 7? Se paltean, vamos, marca tu clave, sin miedo al éxito. No importa que te equivoques, te corregimos. A ver, te voy a dar la clave, pero luego vamos a responder otra pregunta. Muy bien, Diego. Muy bien, James. Esa es la clave. Letra C. Muy bien, Anita. Muy bien, Anita. Otra cosita, ahí. Listo. El poder para los soviets. Pero antes de continuar, tú me vas a decir qué es la Duma. Pregunta Callao. Muy bien, mineritos. El Parlamento, el Senado, el Congreso ruso. Durante el gobierno de Stalin se estableció en Rusia recuerda que con Lenin, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, se da el NEP, la nueva política económica, el NEP, pero Stalin va a plantear los planes quinquenales, que fueron 3, fueron un total éxito, éxito rotundo, contundente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos ahora sí con nivel Dios. Nivel avanzado. La revolución de 1905 logró el establecimiento de la Duma o Parlamento y finalmente fue una revolución. ¿Qué tipo de revolución fue en 1905? Bueno, burguesa que fracasó, muy bien. C. Excelente, excelente. Número 10. Señale el enunciado que corresponde al interés de los soviets rusos al firmar el tratado Brest-Litovsk con Alemania. No es la C. 10 no es la C. Vamos a poner la letra B. Así es. Letra B. Así es, estudiantes. Entonces, estas son las claves. Así que voy a repasar. Ya sabes que puedes ingresar a la plataforma. Aquí está el contenido. Dejamos de compartir. Ahí está, José. Muchas gracias, Limachi, por compartir las claves. Gracias a ustedes. Y para los que aún se están integrando, estudiantes, y aún no saben manejar bien lo que es la plataforma, recuerda que puedes ingresar con el enlace que se te brinda mediante el WhatsApp. ¿Bien? Cualquier duda o comentario, siempre es bueno que te comuniques mediante los WhatsApp.